Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis súper geniales compañeros. Estamos con Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y en ausencia, juicio en ausencia, Está en espíritu. en espíritu está Guillermo Laferrier, que sigue de vacaciones. Esperemos que vuelva en algún momento. Es posible que no quiera venir porque esté buscando que lo insulten en otros lugares, como que todos los insultos de Argentina se gastaron y quizás Sí. que Sí, irá. si sigue publicando así desde Europa, no sé si lo vamos a tener de vuelta, ¿eh? Lo Claro, van a agarrar los queda- europeos. queda- porque aparte viste que ahora empiezan a censurar las noticias que les parecen, Sí. que arman despelote, ¿viste? Entonces, Mm, y sabemos que la Ferrier es muy, muy, muy de armar despelote. Así que es posible que se quede allá. Bueno, en fin, así es. damas y caballeros, decíamos, mi nombre es Karina Mariani, eso siempre me olvido. Eh, Vamos a contar una historia rarísima, rarísima, que es la historia de las brujas nocturnas. Estas mujeres excepcionales, las aviadoras de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos contado, nos acordábamos con Jorge en un episodio, que lo pueden buscar, por supuesto, sobre la Regia Marina, creo que era, también las historias de los buzos italianos que se subían a los torpedos. Mm. Esas cosas que vos decís, a ver, espera que si me acuerdo, El Mayales, Mayale, el Mayale, Mayal, el este, chancho. ¿Va? claro, y se subían, porque son esas historias, lo mismo que los que en el desembarco en Normandía se tiraban, la cantidad de aviadores que se tiraron a la Bartola, Sí, sin los tiraron a la Bartola, el preparación. pobre. Sin preparación. Esas historias de la guerra, cuando empiezan a ser más documentadas, ha de haber acciones así de intrépidas y locas y ultra valientes en toda la historia de la guerra, pero estas como que son muy documentadas y uno dice, pero ¿qué tipo de gente era esta? ¿Qué superpoderes tenían estas personas? Así que bueno, vamos a contar la historia de las brujas nocturnas, pero antes voy a pasar algunos pequeños parroquiales. Mm. Estas historias, por ejemplo, la de la Regia Marina y todas las que contamos, que tenemos más de 80, pueden pasarse la vida escuchando historias de batallas, de cosas heroicas, de cosas no tan heroicas, de pías, de todo lo que tengan ganas, si ingresan a nuestra web, que es historiasbélicas.ar, historiasbélicas.ar. Ahí tienen todas las historias, las tienen en todas nuestras plataformas, las pueden ver en YouTube y las pueden escuchar mientras van manejando, ahí los más panchos, en Mm. Spotify y en iVoox, o si van a correr, por ejemplo. Así- Em, claro, ahí las tienen todas. Lo que tienen en YouTube es que además tienen las imágenes, o sea que si alguien ahora no puede ver las imágenes, después va y las mira tranquilamente en historiasbélicas.ar. Pero ahí también hay historias de guerra, documentos y material que sube Jorge con toda su erudición, y está el seguimiento de la guerra ruso-ucraniana y de otras guerras vigentes que hace Guillermo Laferrier. Con lo cual, la verdad es que es una web, aparte nos quedó re linda, quiero decir, Sí, nos está quedó re linda, linda, está linda. vengan a verla. Y tenemos ahí un espacio para el crowdfunding, para que si les parece que nos merecemos algún aporte por lo que hacemos y para poder llevar adelante, mantener la página, mantener las plataformas y todo lo demás, nos hagan su donación, que es súper, súper, súper bien recibida. Nosotros a cambio a veces les mandamos libros, todas las veces mandamos libros Sí, y sí. ponemos una placa al final de las historias con sus nombres para agradecerles. Tenemos algunos más, así que estas placas van a venir con algunos donantes nuevos. No sé si me falta decir algo más. Si tienen ganas de preguntarnos cosas, de proponernos, hay muchas historias que hemos hecho en base a propuestas suyas.
y nada, y comentarios y demás, nos pueden escribir a historiasbélicasok@gmail.com. Historiasbélicasok@gmail.com. Creo que dije todo, me Me parece. parece que sí. Si no, esperen, para suscribirse, para activar la campanita, para recomendar, para poner nuestras historias en sus redes y que tenga más difusión, les damos un segundito. 1, 2, 3, ya. Bien. Y ahora sí. Vamos a hablar de estas chicas. Estas sí que son chicas súper poderosas, Jorge. Sí, sí, exactamente. ¿De qué se trata? A ver, ubiquémonos en la primera mitad del siglo XX, donde el desarrollo aéreo es muy importante. Es decir, piensen un poco en que la aviación empieza en 1904, el vuelo de los hermanos Wright, y, y antes de los 70 teníamos un avión supersónico y un hombre en la luna. Es decir, toda esa ciencia aeronáutica ha tenido un desarrollo descomunal. Pero al principio del siglo XX ese desarrollo tiene mucho de apoyo estatal, porque por el costo, por el interés, porque estaban aprendiendo qué hacer y demás. La presencia de la mujer en la guerra o en actividades así que aparentemente son masculinas es una presencia muy antigua. En algunas sociedades prende más, en otras sociedades ha aprendido menos, pero en la Unión Soviética y aún en la etapa final del Imperio de los Romanov, había participación militar de mujeres. Así que en Rusia no era algo tan raro. Pero acá lo que se mezcla es la participación en la guerra y la participación en una actividad absolutamente nueva y descollante. Eh, Focalizado ya en la Segunda Guerra Mundial, lo que nosotros vamos a tener es que Rusia necesita mucha gente, es decir, soldados, Se gente sabe de que su aporte a la apoyo. guerra fue cantidades infinitas. Es algo descomunal. Bueno, y en Es esa, algo que Guillermo siempre viene, ¿viste? Cuando dicen se están quedando sin gente, viene explicando. eh, Tienen gente bueno, para tirar al techo, una literalmente. cosa ridícula. Claro, y la verdad, y hay que reconocer acá una cosa, eh, cuando se construye el Ejército Rojo, que lo construye Trotsky, Trotsky tiene el problema de que no tiene oficiales para entrenar, porque eran todos zaristas. Claro. Algunos se habían escapado de Rusia, otros habían renunciado, seguían viviendo en Rusia, pero desconectados. Entonces, ¿qué hace Trotsky? Trotsky lo que dice es, "Uf, lo tengo que contratar a esto porque no tengo a quién poner". Lo mismo le pasa a Lenin cuando tiene que contratar dentistas e ingenieros zaristas porque no tiene ingenieros comunistas. Claro, o sea, Esa gente que había estado, digamos, en la guerra civil, en contra. Claro, claro, pero era necesario, porque si no podían desarrollar. Entonces Tal cual. Trotsky contrata a esta gente, el partido lo critica, hay varias discusiones, hay un libro escrito de memorias de él sobre ese tema en particular, hasta que Trotsky les pone en claro que necesitan eso y les agrega algo, porque le dicen, sí, pero no son comunistas, y él dice, mire, primero tienen que ser buenos soldados y después los haremos comunistas. Este criterio de mérito en última instancia hizo apertura en todas las áreas en Rusia, en la Rusia soviética. Es decir, está bien que a los comunistas le pegamos con todo lo que hay a mano, pero algunas cosas le invocaron. Y este criterio de Trotsky es el criterio que abre al mérito para muchas cosas, entre ellas estas mujeres que participan. Ahora, ¿de dónde, cómo gestó esto? Esto gestó por el movimiento de una mujer. Decime cuándo Esa pasó. mujer, si pasemos a la primera, esa mujer se llama Marina Raskova. Esta chica había nacido en 1912. eh, Preciosa. Sí, es decir, esta no es la mejor foto, No, pero eh, pero era muy linda mujer. En general, las brujas son casi todas bastante lindas. Bueno, además eran muy jóvenes todas. Eh, Esta mujer
de joven dicen, o de chica, quería ser cantante de ópera, y comenzó algún aprendizaje en eso, pero tuvo un problema de infección en un oído y ya no pudo. Esto habrá que ver cómo fue realmente, porque si el oído se vio muy afectado, tal vez no podría haber sido piloto, pero bueno, es lo que se cuenta de ella hasta allí. El tema es que al perder su posibilidad vocacional, empieza a estudiar ingeniería, estudia ingeniería química, empieza a trabajar para el Estado, bueno, en la Unión Soviética, y termina trabajando en un departamento de la Fuerza Aérea Soviética, en química. Y se empieza a interesar por el vuelo. Hace el curso de piloto, siendo muy joven todavía, egresa, y ella y otras mujeres que también hacen el curso empiezan a tener cierto apoyo del Estado. Y el apoyo más importante va a venir cuando hagan un vuelo en el avión. Para los que estén viendo la imagen, hay un avión que en la trompa dice Rodina, es decir, la patria. Ese avión fue pilotado exclusivamente por mujeres. Marina fue la navegante. Para los que ven el avión, que tiene toda una trompa de cristal, Marina viajaba en esa parte del avión, porque llevaba el vuelo, la guía del vuelo. Y la idea de este vuelo era que saliera de Moscú y llegara hasta Mongolia. Es un vuelo de muy largo aliento, 6.500 kilómetros. El vuelo fue un éxito. El único problema que tuvieron es que casi al llegar se quedan sin combustible ¿Eran, y eran tienen que hacer una... comunes estos vuelos? Porque estos aviones son aviones obviamente de guerra. Para Este, la época sí, porque esto coincide con la presencia de Amelia Earhart en Estados Unidos, coincide con los vuelos de Lindbergh, coincide con todos esos desarrollos y carreras que se hacen incluso con los aviones, porque todo esto lo que promueve es el desarrollo de la aviación. claro, Así, por ejemplo, también que el correo es uno de los puntales para el desarrollo de la aviación en todas partes del mundo. Aquí mismo, en Argentina, el correo fue impulsor del empleo del medio aéreo. Así nosotros también hicimos eso porque era lo que hacía todo el mundo. Así que lo que se buscaba era impulsar y crear. Ese impulso hizo que pasáramos de los biplanos de la Primera Guerra Mundial, que parece que se van a romper del viento, a aviones más asimilables a nuestro conocimiento en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ese desarrollo pasa en esos 20 años, gracias a todas estas cosas. Bueno, como decíamos, el avión tiene un aterrizaje forzoso. Marina, que está en la trompa del avión, sale volando del avión. Es decir, algunos dicen que se tiró en paracaídas poco antes del aterrizaje y otros que fue en el mismo accidente, estuvo perdido unos días, pero todas sobrevivieron. Los que no sobrevivieron fueron 20 soldados de la Fuerza Aérea Soviética que la fueron a buscar y se estrellaron, pero ellas sobrevivieron. bueno, Bueno, esas cosas pasan. Bueno, por supuesto, esto generó un impacto noticioso en el mundo. Las condecoraron con la estrella de héroe de la Unión Soviética a todas. Creo que no me acuerdo si eran 6 o 7. Y por supuesto, a Marina, que es la cara más conocida del tema, y ahora vamos a ver un poco más por qué. La llamaban la Amelia Earhart rusa, claro. porque además de este vuelo había hecho otros vuelos, es decir, participaba mucho en el desarrollo de la Fuerza Aérea. ¿Qué sucede? Esta preeminencia pública que tiene, tan conocida, le llama la atención a una organización soviética, Espera que paso, que es ¿no? sí, pasemos, que es la NKVD. Acá tenemos el escudito para los que lo ven es el escudo del NKVD. El NKVD es, digamos, la abuela de la KGB y de la FBS que es la actual, es la Policía Secreta del Estado. Porque, claro, una mujer de tanto prestigio, con tantas relaciones, y comunista, porque lo era, Convencida. este, claro, convencida, bueno, la KGB, la NKVD la recluta, le dan creo que el grado de capitán, y realiza algunas operaciones
de las que no tenemos muchos datos, pero supuestamente habrán sido de vigilancia de la gente que trabajaba con ella o alguna operación de propaganda o lo que fuere. No, no tenemos muchos datos de eso. Después de que la NKVD la recluta, un año después, esto es en el 37, en el 38, ella se afilia al Partido Comunista. Eso también es un detalle importante porque muestra que en la Unión Soviética no era, era un poco lo que decía Trotsky, no era primero el partido, sino que te podías probar primero y después elegías el partido. Elegías, te afiliabas. Eh, Ahora, ¿qué sucede? Ella, con tanta participación en la Fuerza Aérea, en el año 38, con todas las tensiones que hay y demás, y en los años subsiguientes, donde la relación con Rusia, con Alemania es cada vez peor, desde su posición de oficial del NKVD, tiene acceso a poder hablar con Stalin. Y ahí ella le propone a Stalin la creación de una unidad aérea integrada solamente por pilotos mujeres. ¿Por qué se lo propone? Porque desde que hace el vuelo de la Rodina, que es el más importante, ha recibido miles y miles de cartas de mujeres que quieren volar para la Unión Soviética. Era una Entonces, aspiracional, digamos, se convertía en una cosa como ¿qué decir? De inspiración. claro, claro. Entonces, dice, el prestigio de ella, su posición política y tantas mujeres que quieren participar, y sabiendo ella que hay pilotos mujeres que funcionan, bueno, se lo propone a Stalin. Stalin al principio duda un poco, pero luego lo autoriza. Y le autoriza la creación de 3 regimientos aéreos. Un regimiento, el 586, que es de combate aéreo, lo llamaban los soviéticos, hoy llamaríamos de cazas, eh, y un regimiento, el 587, de bombardeo en picado, un estilo de bombardeo muy clásico de la Segunda Guerra Mundial. A estos dos regimientos les dan aviones de primera línea. Al de cazas le dan la línea Jack. El regimiento de bombardeo en picado, primero le van a dar unos aviones viejos, pero después le van a dar los Petialkov. Para los que ven la imagen, es el avión que está en colores. Digamos que también es un buen bombardeo, es un bombardeo medio, pero es un muy buen avión. Y crean un tercer regimiento, que es el 588. Ese es el regimiento de bombardeo nocturno, que lo podemos ver en la página siguiente, al que le van a dar estos aviones biplanos, que eran, entre otras cosas, fumigadores, y que podrá parecer sorprendente, pero es uno de los aviones más fabricados del mundo. Se fabricaron más de 25.000 en la Unión Soviética y después con franquicias a Polonia, Hungría y demás. Nadie sabe muy bien por qué. A los dos otros regimientos le dieron aviones de primera línea y a este le tiraron esta porquería. La verdad que no está muy claro por qué. Incluso porque Raskova es una de las que se ocupa de asegurar el equipamiento moderno de los otros dos regimientos. Y de o fracasó o no hubo ninguna gestión porque no sabemos qué pasó. Raskova se va a hacer cargo del regimiento de bombardeo en picado, no de los otros. Ella ¿Cuál es la elige. diferencia de las acciones? ¿Cuál es la diferencia entre el del bombardeo nocturno, el bombardeo picado? A ver, el bombardeo en picado, cuando un avión bombardea, voy a ubicarme en la Segunda Guerra Mundial, porque esto ya no se hace así. Para los que hayan visto la batalla de Midway lo van a entender mejor. O bombardeo horizontal, si viene volando derecho a una altura determinada, abre las compuertas y lanza las bombas, o son aviones más maniobrables y vienen volando derecho y empiezan a bajar en picado, digamos, apuntándole al blanco con la nariz del avión. Cuando llegan a determinada altura, sueltan las bombas
y las bombas siguen la trayectoria del avión y el avión lo que hace es levantar esa trayectoria para no estrellarse. Claro. El bombardeo en picado es eso. El bombardeo nocturno lo que consiste es un avión que pueda volar de noche. eh, y en el caso de estos biplanos era lo mismo, porque no tenían ninguna característica. En el caso ruso no, pero en el caso occidental y en el caso alemán también, hay aviones especialmente diseñados para volar de noche. Vamos a ver después uno muy particular, este, que tienen más radares o tienen otro tipo de conformación del avión y demás. En general son aviones, los aviones, contrariamente a lo que vemos acá, los aviones de vuelo nocturno en general son más robustos, eh, porque son de más largo aliento, tienen áreas de operaciones más grandes, porque tienen que estar más tiempo en el aire, porque en general el vuelo nocturno se hace también de protección y vigilancia. eh, Así que es algo raro lo que hicieron acá los rusos con este avión. Lo cierto es que este avión lo tuvieron durante toda la guerra, nunca se los cambiaron, siempre estuvieron con esto, y estos jóvenes pilotos aceptaron. Eh, es interesante el reclutamiento, que hace un reclutamiento selectivo, un Paso, reclutamiento ¿no? de Sí, sí. Sí, pasemos porque así vemos algunas de las comandantes. Este, y en el reclutamiento, por ejemplo, es interesante, por supuesto, hubo algo de misoginia en la Fuerza Aérea Soviética, porque el entrenamiento básico, que es un entrenamiento físico, la van a dar oficiales y suboficiales varones. Eh, Y algún y, hubo- tiroteo, escuchame, estamos. sí, no, ojo, muchas de estas que sobrevivieron a la guerra terminaron casándose con pilotos. Imagínate lo que debe ser, pero que es que ya de por sí parece como muy atractivo, ¿entendés? Digo, muy sensual que tengas, Sí. ¿entendés? El grupo de las brujas. Y más lo que servirían de propaganda. Pero además con el entrenamiento, debe haber sido Sí. una linda No, joda. no, porque además pasan cosas interesantes. Primero, por supuesto, le dan ropa de hombre, no tienen ropa Sí, adaptada que al van a cuerpo ir así femenino. con pollerita el coso. Claro. Entonces Raskova las empieza a mirar y, por ejemplo, las obliga a cortarse las trenzas, un peinado muy tradicional en la rusa de la época. Y cuando se empiezan a protestar, todos le dicen, miren, el problema que tienen ustedes es que ese peinado no lo puede mantener en combate. Claro. Cuando estén 3 días sin bañarse, una semana o 2 semanas sin bañarse en medio del frente, ¿cómo hacen con las trenzas? Entonces, en general, todas tienen el pelo corto y recogido. Eh, y el entrenamiento es bastante duro y hay una anécdota que dice que un oficial se ríe porque algunas lloran. Y una de las que está, cuando el hombre se burla, una de las que llora se levanta, lo mira y le dice, si lloramos, ni te preocupes. Sí. Digamos, diciendo, está bien, yo lo sufro, pero no es tu problema, es mi problema. Claro, sí, sí, sí. No Claro, vine les a vos por limitaron, compasión. claro, les limitaron el maquillaje, pero hasta ahí nomás porque el lápiz que usaban para delinearse los ojos, la usaban para llevar las tablas de vuelo, así que los implementos de maquillaje lo siguieron usando. Eh, Cuando empiezan a aparecer los uniformes, no masculinos, no femeninos, pero más adaptados al tamaño femenino, eh, la ropa civil la remiten a su casa, le sacan todo, aunque todas se han guardado algo. Ok. Sí, alguna pieza de seda, un pañuelo, medias, alguna cosa se han guardado. Incluso había una, yo no me acuerdo cuál de estas mujeres es, que tenía un pañuelo de seda y que lo tenía guardado por si en algún momento tenía que parecer más femenina. Es decir, Ahora, tenían, esa acción, digamos, de uniformidad y tan estricta, ha de ser lo mismo con los varones, digamos, tampoco les deben permitir más no, en realidad uno lo de cuenta civil. acá, sí, lo cuenta porque es curioso todo el fenómeno. Pero Claro, en el reclutamiento de varones también pasan estas cosas. También los varones son caprichosos, en estupideces, todo, es igual. En eso es la especie humana, no es si es masculino o claro, femenino. tal cual. Entonces, acá llama un poco más la atención. Eh,
Pero bueno, después de la selección, lo que hay es como un espíritu de cuerpo, tal vez fortificado por el hecho de la hostilidad masculina, se cierran más, y lo que denotan es una alta capacidad profesional y un alto trabajo de grupo, de cuerpo. La verdad que eso es magnífico y sobresaliente. Em, la comandante es esta mujer que se llama Yedoviska, bueno, Es, esta chica. es, Sí, es porque impronunciable. son Verja- nombres impronunciables, sí. pero es muy joven. El segundo comandante, Serafina, también es una chica muy joven. Y la jefa de Estado Mayor, acá está fotografiada mucho después de la guerra. Miren las condecoraciones que tiene de combate. Sí, sí, impresionante. Son, Impresionante. son personas impresionantes, impresionantes, una dedicación terrible. Y una de las cosas más importantes es que este regimiento fue de los tres que iniciaron con mujeres, es el único que hasta el final de la guerra tuvo solamente mujeres. Con los otros dos hubo que incorporar hombres por por el diseño del avión. Es decir, eh, a veces siendo más pequeñas no alcanzaban algunas eh, de los recursos que tenía el avión, digamos. Claro. Es decir, que quedaban Esa es una chiquitas, cuestión de digamos. fuerza también, ¿no? Claro, hay cuestiones de fuerza y demás, pero en los otros sí. En este siempre fueron mujeres, nunca se alteró el tema. Y en la página siguiente vamos a tener otras de estas mujeres muy importantes. eh, eh, Otra impronunciable. la impronunciable era la comisario político del regimiento. Esa no es mona. Todas las que estábamos viendo eran monas. Esta es un poco. Es decir, estaba formada en la escuela política de comisarios de la Unión Claro. Soviética, pero hay que tener en cuenta una cosa porque a veces esto se confunde mucho. Todas las revoluciones han tenido comisarios políticos, incluso la Revolución de Mayo los tuvo. Eh, Ahora, los comisarios políticos de la Unión Soviética no vigilaban ni adoctrinaban a los soldados, ¿eh? ¿Y cuál era la función? Estaban, estaban para dos cosas. Uno, vigilar el bienestar de los soldados, la calidad de comida, ritmo de descanso, ropas, todo eso, y vigilar la conducta de los oficiales. Ah, mira. Es Medio decir, gremial porque, pareciera. claro, porque siempre está la imagen, parece que el comisario político en medio de la batalla le va a leer a Marx. No tiene nada que Sí, ver. o también te suena un poco a ver si, digamos, una cosa es si tenés fugas, espías y ese tipo de cosas. Sí, Bueno, sí. sí, pero me imagino algo de eso hay, pero lo hacen sobre los oficiales. Mm, Y sobre los oficiales tienen un poder absoluto. Ha habido casos en una brigada, por ejemplo, de un general, una brigada de tanques, un general se equivoca por un problema de abastecimiento y el comisario político de la brigada alcanza el tanque del general y le pega un tiro por haberse equivocado. no jode más, es el famoso. No, no, joden. Es decir, bueno, Khrushchev era comisario político en Stalingrado. Exacto. Pero ojo con eso, no hacen política. Es un aparato de control de bienestar para soldados y de conducta para los oficiales. Hay que tener en cuenta eso. Y esta mujer, además de ser comisario político, por supuesto colaboraba en todas las tareas de planeamiento, este, eh, porque es un comisario político muy particular, es decir, es más colaborativo que los que uno podía encontrar en algunas otras unidades. Esta mujer del centro, mayor, es mayor de grado y es ya mayor acá en la foto, murió en También se le cae la ropa de las condecoraciones. Sí, sí, murió, yo no recuerdo, me parece que 2013. Mirá, Eh, también Ve bella, una ¿eh? La cosa, foto es de grande, pero no, si yo puse la de grande porque es más simpática, por decirlo así, y para verla. Esta mujer que se casó con un piloto, ¿m? Se casó con un piloto, es ucraniana. ¿M? Pero claro, en esa época Ucrania dependía de la Unión Soviética, ella de hecho va a morir en Moscú. Pero no solo es ucraniana, el marido va a ser general en la Fuerza Aérea Soviética.
Y el hijo es general en la Fuerza Aérea de Bielorrusia. Familia Por eso, dedicada al régimen. claro, no solo dedicada al régimen, sino que a veces cuando nosotros hablamos de Rusia y de los países en que se separa y se integra, a veces perdemos de vista que hay gente ahí dando vuelta que va de un lado para el otro y que Claro. tiene un montón de relaciones. La otra, fotografía más de joven, que se llama Irina Rakobolskaya. Y no decimos, Bueno, permítanos no decir los apellidos para no pasar sí, papelones. Que porque, pueda, nos pero manda la grabación con la, sí, con la, con la pronunciación exacta y nosotros se la vamos a hacer. eh, exactamente, sí, pero por eso léanlo con buena voluntad, porque es mejor. Esta chica es de Azerbaiyán. Mira, De hecho, es reconocida como heroína de Azerbaiyán, posterior a la guerra, por supuesto. Esta chica en un vuelo con su avión, los aviones sean tripulados por dos mujeres siempre, se llevan por delante el avión de la jefa de escuadrón. Es un accidente, las pilotos, la jefa de escuadrón y la copiloto se mueren y ella con su copiloto sufren heridas graves. Ella sufre unas heridas tan graves que estuvieron a punto de amputarle las piernas por gangrena. Estuvo internada, estuvo meses con las piernas enyesadas y meses para recuperarse, 6 meses para recuperarse. ¿Cuál era el problema? No podía volver a volar, porque era un trabajo terrible subirla solamente al avión. Pero era tan valiosa y tan hábil y tan profesional que la nombraron para el cargo de jefa de comunicaciones del regimiento, que es un cargo muy importante, claro. porque es el que recibe las órdenes de arriba, pero el que coordina toda la comunicación interna. Y estuvo hasta el final de la guerra combatiendo desde ese cargo. Pasamos. Sí, pasemos porque vamos a ver cómo operaban estas mujeres y por qué lo de nocturno. Yo puse algunas Esto es figuras una así. porquería, ya sé que lo dijiste, pero lo tengo que volver a decir, porque al lado de los otros, es como uno de papel, no sé qué decir. Sí, no, es una cosa, es de loco, es de Parece loco. tan endeble. Sí, pero le encontraron, porque eso es lo interesante. Y sí, parece que se va a romper, Sí, pero le encontraron el formato. Estos aviones eran muy lentos, y de hecho más lentos cuando llevaban las bombas, porque llevaban 250 kilos de bombas. Así las bombas, que, eso tenía para los que están viendo, y si no, reitero, los que nos mm, están escuchando por Evox o por Spotify pueden ir siempre cuando tengan tiempo a YouTube y ahí van a tener las imágenes. Em, ¿Dónde tenían las bombas estas? ¿Se abría van, una van, compuertita abajo? no, van colgadas debajo de las alas. Y Ah, tienen un contacto electrónico que las libera, como si fuera un cerrojo, la suelta. Entonces, ¿cómo hacían para operar con estos aviones? Bueno, estas mujeres que venían volando de noche se dedicaban especialmente a bombardear asentamientos de soldados, es decir, el vivac, el lugar donde veían concentraciones de soldados. No las dedicaban a destruir, digamos, una posición militar particular, mm, sino estos asentamientos, y porque esto tenía un efecto particular. ¿Y cómo hacían? El método no está del todo, es decir, a ver, hay un detalle que no está claro, pero en general sabemos que hacían esto. Lo que hacían era, algunos dicen que dos aviones, otros dicen que uno venía adelante volando con el motor encendido. De manera tal que el ruido, porque estos además son aviones ruidosos, el ruido alertaba a los soldados alemanes que se despertaban, se ponían en alerta y eventualmente empezaban a tirar. Si llegaban a vislumbrar algo de esto oscuro volando en la noche. Ahora, mientras todos seguían el sonido, y eventualmente si se lo habían localizado al avión, el avión restante o los dos aviones restantes, esto como lo quieran combinar uno o dos, apagaban el motor y venían planeando a cierta distancia del que venía volando. Y así planeando,
soltaban las bombas. ¿Qué? El nombre de, sí, el nombre de brujas nocturnas viene de que los aviones planeando sonaban a una escoba barriendo. Es decir, raspaban como la escoba. Claro. Y de escoba a bruja fue un paso. Hay declaraciones de alemanes oficiales y soldados que dicen que no los dejaban dormir por el terror que les producía. Porque no es que escucho el avión y me van a atacar. No escucho nada y me van a atacar. Era terrible. Ahora, decime Era una cosa, terrible. ¿cómo se guiaban? ¿Cuáles eran los instrumentos? ¿Quién las, cuál era su base? ¿Cómo Bueno, hacían esto? llevan dos porque hay un piloto y el otro sobre todo es el copiloto, es el navegante. Claro, Esto se hace con brújula, guía por estrellas, tablas de navegación, hay un montón de elementos que te van ayudando y se van orientando. También hay una orientación de terreno. Está bien que vos vueles de noche, pero algunas cosas, bosques muy frondosos, alguna altura, un río muy ancho que seguramente brillará de noche, ayudan también a la navegación. Ya, navegación es un tema complejo, no imposible, ¿eh? Pero complejo, no tiene más que eso. y Eh, respecto, sí, perdón, de esto, de este terror que decís que despertaban los soldados alemanes, batería antiaérea, sí, detectaban por sí, radar, sí, pero el tema es que apenas las detectaban. claro, Ojo, algunas fueron derribadas sí, desde sí, tierra y otras desde aire. Creo que murieron 30 y pico, ahora que no recuerdo ahora bien el número, o poco más. Eh, pero claro, piensen que esto además, aunque estos aviones son lentos, pasa todo muy rápido, ¿eh? claro, claro. Es como un O sea, ataque mosquito. claro, es una cosa tremenda. Y claro, ahora, hacían, lanzaban pocas bombas, pero salían 18 veces por noche. Eso Era también. una cosa Decime cuando terrible. querés que Sí, avance, pero pasemos a la siguiente página, porque ahí hay otra representación gráfica de cómo ahí se ven sería. mejor las bombas, claro. Pasaban, claro, pasaban y bombardeaban y seguían, salían. Ahí encendían los motores y se iban. Eso Ahora también esto, es alucinante, que para que se entienda el laburo de estas minas. em, Se pasaban toda la noche yendo y viniendo y juntando bombas y volviendo sí, a sí, ir. sí. A lo largo, sí, estuvieron en casi todas, es decir, en las batallas más importantes. Digo, La porque hay campaña del señoras ahora que Cáucaso, después, si están menstruando, no quieren ir a trabajar y pedir no, disculpas que sí, no están pero es la, Pero vos es- entendés lo que era el verdadero feminismo, por Dios, sí, sí, sí. por Y Dios. además, y vamos a encontrar un detalle también de eso. En la página siguiente vamos a ver otra gráfica, porque por supuesto esto no puede haber fotos, y es la piloto mantiene el vuelo y la copiloto se sube al ala y patea el motor para que arranque de nuevo. Es una cosa de locos, pero sí, o sea, pero eso era cada vez que lo apagaban. Claro, pero además a veces había que correr por el ala y patear la bomba porque no se desenganchaba. O sea, a ver, para que ustedes se entiendan, para los que no nos ven, está el avioncito, ¿está? Que tiene, digamos, como la parte de arriba y el ala, y está al Sí, aire, no es un avión, no es que abrís una puerta, están sentadas, están al aire. claro, Se baja de la sillita, se baja de su asiento, bueno, y está la hélice en el medio, que la engancha con una soga o con algo, claro, pero la señora afuera, o sea, parada por fuera, el famoso colgando del avión, la mm, engancha con una tela, para darle impulso a la hélice. Y esto que vos decís, no llego a imaginármelo cómo pateaban, pero estamos hablando, claro. Dios Y, mío, claro, imagínense que en vez de estar parada ahí al lado del motor, camina por el ala hasta el parante que une las dos alas. Ahí abajo están las bombas, entonces empieza a patear para que la bomba se suelte. Y si no, se acuesta en el ala y empieza a golpear con la mano, con los puños, la bomba para soltarla. la tira, el manual, el famoso modo manual. Sí, es una cosa de locos, es de locos lo que han hecho. Y con la voluntad que tienen para hacer esto.
Es que es Por lo eso decía, sí, es increíble. hicieron más de 33.000 salidas durante la guerra. Claro. Participaron en Stalingrado, en Kubán, en el Cáucaso, en la Operación Bagration, que es la más grande hacia el final. Estuvieron en todos los lugares más conocidos, siempre sin dejar dormir a los alemanes. Una cosa espectacular. Tenía además este avión, pese a lo pobrecito, una gran ventaja. Cuando existía la oportunidad o había una patrulla aérea alemana que los podía localizar y los perseguía, el avión era muy lento. Y los cazas alemanes, por supuesto, eran mucho más rápidos. Pero el avión, al ser lento, además era muy maniobrable. De manera tal que venía volando lento y hacía un giro a la derecha, digamos. Y el caza, que venía detrás y que venía a una velocidad 2 o 3 veces más grande que el biplano, no podía doblar tan rápido. Así que digamos como que se pasaba de la curva del biplano y tenía que volver. Eso se llama velocidad de pérdida. La velocidad de pérdida del biplano era mucho más corta, mucho más baja. La velocidad de pérdida es la velocidad mínima que necesita un avión para seguir volando. Al ser una velocidad muy baja, además le da cierta maniobrabilidad, giros más cortos y demás. Pero cuando el avión es mucho más complejo y necesita más velocidad, bueno, no puede hacer ese giro tan rápido como esto. Así que eso le dio alguna ventaja. Esto no quiere decir que no hayan derribado alguna, que después lo vamos a mencionar, pero es un trabajo muy particular. Y yo creo que todo esto que estamos contando de lo que hacen estas mujeres es lo que hizo también que este escuadrón de bombardeo, o regimiento de bombardeo, fuera el único que tuvo mujeres durante toda la guerra. ¿Por qué? Porque yo me imagino que en el momento que hay que reponer a algún piloto acá, se le ofrecen a un piloto masculino y cuando el tipo se entera de todo lo que tiene que hacer, le dice, ni loco. Claro. Pero Debe haber esa no también la una voy a... agilidad, así como digamos, de los otros hablábamos de fuerza y de alguna destreza relacionada con la fuerza. Aquí una agilidad, no sé, igual no, estoy anonadada de pensar que alguien camine entre los dos planos en el Mm, aire mientras combate y tiene la bomba con su manito. O sea, sí. Bueno, pues, también pensemos que entre guerras había mucha exhibición aérea, incluso con mujeres que hacían eso. Caminaban sobre las alas de los aviones y demás. Es decir, claro. había una práctica civil que, bueno, acá se incorporó, se aprendió, se copió, la verdad que no sabemos, pero está en eso. Pero además, una cosa es una exhibición aérea, otra cosa es hacer esto mientras te están tirando, Y además, de noche, perdón. de noche. Y se Es, apagaron los motores. O sea, es, es enloquecedor, es enloquecedor. En el año 43, decime si principio paso, del ¿eh? 43, sí, pasemos porque así hablamos un poco de esta gente. En el año 43, Raskova, eh, en un vuelo de traslado con otros aviones, eh, se encuentra con una zona de mucha niebla, bajas nubes y demás, y maniobrando para tratar de ubicarse en el terreno, baja demasiado el avión y se estrella, y se muere. Eh, Muy llorada por todas, porque era la heroína de todos los grupos aéreos femeninos, Un ícono. y sí, las cenizas están enterradas en la pared del Kremlin, donde están muchos héroes de la Unión Soviética. Em, yo puse, para los que están viendo, puse estas fotos porque lo que a mí me llama la atención dos cosas. La juventud, son chicas muy jóvenes, Muy, todas muy muy, muy joven, o jóvenes. sea, estamos hablando, no sé cuántos años están, pero 20 y poquitos. Ahora, cuando lleguemos, vamos a hablar de una en particular y ahí vamos a marcar la edad. Es decir, son chicas muy jóvenes, reclutadas muy, muy jóvenes. Eh, la reunión frente al avión, una reunión de planeamiento con toda seguridad. eh, Mover un camión que se ha quedado atascado. Es decir, no por ser mujeres y pilotos oficiales dejaban de cumplir lo que hacía cualquier piloto masculino. Hacían los mismos esfuerzos y las mismas cosas. Es decir, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Porque, a ver, yo que he vivido la época del ingreso de la mujer al ejército argentino, he escuchado tantas estupideces al respecto, de que no,
Putin puede. Claro, la verdad, nunca un argumento serio, siempre un prejuicio llevado a la enésima potencia, con lo cual quedaba como una estupidez lo que todo el mundo decía. Pero cuando uno ve que esto se puede hacer, es decir, y esta es Claro. una prueba entre miles de la historia, dejémonos de jorobar, ya está. Por suerte hoy en día ya está comandantes de submarinos, de portaaviones que son mujeres, es decir, hay un gran desarrollo hoy en día. Pero El esa misoginia pasaje, te absurda. consulto así, a nivel mundial, ni hablo de Argentina, pero a nivel mundial, entre la primera y la guerra, entre la primera guerra y la segunda guerra, de este ingreso masivo, digamos, de la mujer Mm, a la industria de la guerra, sí, considerando, digamos, los cambios que tuvo en la sociedad la primera guerra, digamos, con tanto tiempo de los hombres en el frente, ausente, y digamos, entonces, sí. claro, digamos, que los impulsos de las sufragistas y los impulsos del feminismo, digamos, del feminismo reivindicador de derechos, el verdadero, tenía que ver también con la salida de las mujeres al trabajo y demás, con los hombres en el frente. ¿Hay alguna diferencia entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra? Que vos me digas, mirá, sí, acá ya estaba totalmente naturalizado o no, o todavía era extraño. A ver, en la Primera Guerra, la participación femenina en Rusia incluyó un batallón de infantería de mujeres. Mm, Sí. Ahora se me escapa el nombre de la comandante, pero bastante ¿Cómo te fea, vas a acordar el pobrecita. nombre del comandante, Jorge? Por Dios. Sí, no, pues, me lo acordaba porque era fea, la verdad que. Y que participó brevemente, muy de guardias y demás, pero participaron. En Occidente, la participación en la Primera Guerra Mundial fue principalmente eh, enfermería, Soporte, claro. médicos, Sí, sí, algunos. lo de las enfermerías, lo de las enfermeras es como Es lo más muy famoso, clásico. claro. No hubo gran participación. En la Segunda Guerra Mundial hubo más. Eh, por ejemplo, en el lado occidental hubo pilotos mujeres que no se emplearon en combate, pero sí se empleaban en el traslado de aviones, Mm. que es toda una gestión de mucho trabajo, es decir, llevar aviones de un lado al otro es un trabajo muy importante. Así que hubo muchas pilotos americanos, sobre todo, que hicieron eso. En el lado inglés también hubo unidades antiaéreas eh, que las manejaban mujeres, sobre todo en Inglaterra específicamente, para liberar personal masculino. Eh, Hay una serie que están dando ahora, me parece que en el History Channel, el 2, me creo, que habla de las Bren, es decir, las mujeres de la Marina Británica. Ah, mira. Es muy interesante porque cuenta cómo estas mujeres construyeron con un oficial un juego de guerra para descubrir cómo era la guerra submarina alemana. La Ah, verdad que es un trabajo espectacular, está bastante bien hecha la serie, está bastante bien contada, así que había trabajo, había también mucho personal femenino en la Marina norteamericana, pero después vamos a hablar de alguna otra soviética, pero hay una cosa, en cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, las barrieron de todos lados, mira. quedaron muy reducidas. ¿Y a qué lo atribuís? Misoginia, no tiene ninguna explicación. Ok. Un almirante, que era comandante del área del Pacífico, pero asentado en Los Ángeles, eh, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y él tenía mucho personal femenino, la primera orden que dio es sáquenme todas estas mujeres de encima. Las rajaron a todas, las rajaron a todas. Es decir, quedaron sí para secretarias, médicas, como decíamos, enfermeras, pero muchas tareas que cumplían, que eran masculinas, las sacaron a todas de todos lados. Y este escuadrón de bombardeo, que además era súper prestigioso, tuvo dos actos de misoginia bastante bravos. Uno, no los dejaron participar del desfile de la victoria sobre Berlín. Pero qué La locura. excusa que, la excusa que dieron era que los aviones eran lentos, una estupidez. Y 6 meses después de la guerra lo desactivaron. Y eso, yo el único argumento que le encuentro es el prejuicio de la misoginia. Otra cosa no tiene, no hay más para encontrar o tironear de ese asunto. Eh, Después, por supuesto,
la evolución social, los movimientos feministas en serio, bueno, lograron la aceptación. Y hoy en día, como decíamos, tenemos generales, almirantes, capitanes, tenemos de todo, de todo. Porque además de la guerra, el físico tiene una función, pero sobre todo en los oficiales, salvo en algunas actividades especiales, el físico lo que tiene que hacer es mantener al cerebro en funciones. Ujú, claro. Es decir, que el desgaste físico no te tare. Pero bueno, es decir, eso que es lo muy, muy, muy básico, bueno, le ha abierto paso a muchas mujeres, que incluso hay algunas, yo me acuerdo de haber conocido una capitán boliviana, casada con un capitán también, y ella era más grande que él y era comando. Era parecía Rambo la mina. O sea, por eso también a veces no hay, es decir, hay algunos prejuicios muy, muy pobres, por decirlo de alguna manera, Sí, que obvio, no, obvio. no se sostienen con la realidad. Pero fue una lucha, digamos, un tironeo político y demás hasta que consiguieron un lugar. Pero claro, del sufragio, para hacerlo muy rápido, al trabajo administrativo en la Primera Guerra Mundial y un poco industrial, al trabajo industrial, la participación militar directa y demás de la Segunda Guerra Mundial, la caída y la vuelta, bueno, fue todo el circuito para que hubiera un lugar para las mujeres en la guerra, que como dijimos, siempre estuvo. No es Sí, que es no, un no, invento del no, siglo estamos, XX. claro, estamos hablando de este corte social, cultural y de época preciso, ¿no? No, no, no tiene que ver Claro. con todas las mujeres en la guerra. Bueno, avancemos que te Eh, corté. sí, Está María Dolina, la digo porque es fácil, porque es el único que sí, puedo sí, leer. es otra de las grandes heroínas. Esta fue un héroe sencillo, por decirlo de alguna manera, entre todas. Este, eh, no tuvo una historia como esta que se perdió, se casi pierde las piernas y demás, pero son, porque hay un montón, hay como 20 y pico que son heroínas de la Unión Soviética, que es un cargo, es decir, para la época y para esa sociedad era una cosa descomunal, Sí, sí. realmente descomunal. Así que tuvieron muchas, y muchas fueron, como contábamos antes, la de Kazajstán, fueron heroínas de alguna república soviética y algunas incluso fueron reconocidas por la Federación Rusa. Ah, mira. Es decir, tiene una trascendencia muy importante estas mujeres en la evolución de la guerra en la Unión Soviética. En la imagen siguiente vemos también a mujeres pilotos, pero también yo agregué aquí una foto de mujeres soldados Qué prestigioso regulares. asunto. Los invito a ver las imágenes. Fotos viejas, obviamente. Mm, Más de medio sí, siglo, mucho más de medio siglo. sí, Pero, pero bellísimas, sí, bellísimas. son muy bellas, muy También lo que bellas. vos decías, ¿no? Jovencitísimas. Jovencísimas. Ahora, por supuesto, también tuvo, estas brujas también tuvieron su Salem, ¿sí? Y en la página siguiente lo vamos a Bueno, ver. acá se puede ver bien lo insignificante de las alas. Del, del avión, sí, Se puede ver impresionante, un cartón. impresionante. Mm. Bueno, el avión estaba hecho con madera, Ah, eso. tela y estopa. Es decir, en el costillar Era del un proyecto de avión. la escuela, prácticamente. Claro, sí, 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 de le actividades ponían prácticas. estopa para darle más solidez al ala, pero era estopa, era un trapito. Claro. Así que era mira, mira, me toques, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en esta siguiente lo que encontramos es estos aviones, en el mismo avión, tomado en distintos lugares, es el Messerschmitt 110. Es un avión bimotor, un caza bimotor, que terminó siendo un caza nocturno. En dos de las fotos se le ven en la trompa del avión unos brazos que son los radares, Ah, ¿no? mirá ahí. para navegar y ubicar al enemigo durante la noche. Y aquí debajo vemos la foto, la única que se conoce, de Joseph Kosyok, que se lo conoce como el cazador de brujas. ¿Por qué? Porque en una noche derribó a 3, 4
3 son seguras, la cuarta no es muy seguro que haya sido él. Es decir, que en algún momento los alemanes tuvieron la oportunidad, pero lo curioso es que él derriba estas 3 en una sola operación, una sola noche, y después todos los derribos son otra cosa. Así que evidentemente ha sido un vuelo accidental, o digamos un vuelo que ocasionalmente se encontró con las brujas. No, No, no no que tenían un plan para bajarlas y eso. exactamente. Aparentemente por este hecho uno ve que no era así. Y este Igual la hombre después cosa es va a morir. desigual, ¿eh? Aunque me digas que estos son más veloces y qué sé yo, mirá, esto Ah, al lado de sí. los otros. Ah, pensemos que las otras no tenían nada para tirar No, no, no prácticamente. solo eso, no tenían ni techito, ¿eh? No, y estos tienen cañones de 20 Por milímetros, eso, un por monstruo. eso, francamente. Así que terrible. Y respecto de la edad, y nos vamos a salir un poco de las brujas voladoras, Decime si pasó, ¿eh? vamos a la página siguiente. Aquí la que tenemos es a Lidia Litvak. Se la conoce como el lirio blanco de Stalingrado. Esta es una piloto de caza, ¿m? De uno de los otros regimientos. Sí, sí. Era una cazadora de pilotos alemanes, muy prestigiosa. Varios derribos en su haber y demás. Eh, peligrosa, peligrosa porque, claro, a uno le parece que no, pero en el combate se conocen estos detalles del lirio blanco, quién es, los nombres. Pero se ¿Por conocen qué? en los bandos enemigos, o sea, los alemanes sabían, Claro, ah, está Lidia Lidbach, tipo, no sé, o sí. sea, ¿cómo se enteraban? No había redes sociales. Hay una manera en que todos se pueden dar cuenta. Todos recordarán la película esta, El enemigo al acecho, la del francotirador ruso. Sí, sí, sí. Bueno, ese francotirador, si ustedes recuerdan, le sacaban fotos, publicaban pasquines, diarios y demás. Eso, yo puedo decir, ah, claro, lo hago circular entre las Fuerzas Armadas Soviéticas, pero el soldado una vez que lo tira, a lo mejor lo tira, se le vuela, atacan los alemanes, tiran todos los papeles por ahí. Y claro, la inteligencia alemana lo recoge y empieza a averiguar quién es fulano, quién es mengano, este, a través de espías, a través de a lo mejor datos públicos anteriores a la guerra, empiezan a identificar. Y claro, cuando publican para que tenga efecto, dicen, bueno, Lidia Lidbach, eh, piloto de tal escuadrón, La está llamaré, operando ahora en... te llamaré Lidia Claro, Blanco. claro. Es decir, y está peleando en Stalingrado. Entonces, claro, cuando llega a mano alemana, bueno, ya saben quién es. Igual los pilotos alemanes no podían creer que estaban peleando con mujeres. Pero aparte esta imagen parece muy fragilita. Sinceramente parece que tuviera 15 años. Tiene Es, 21 mirá, pero una cara pero de nena, de es- nena. y menudita y chiquitita. Sí, Sinceramente debe ser bastante humillante que te baje. Eh, sí, sí. Al piloto que estaban furiosos porque no entendían lo que pasaba. Y esta chica, yo dije 21 años, murió a los 21 años, después de haber combatido contra la Fuerza Aérea Alemana. Y murió, algunos no sabemos muy bien si se perdió, si la derribaron. Hay una versión que dice que la capturaron. mm. Me parece la versión de la captura, a pesar de que hay declaraciones alemanas, además, me parece muy pobre, porque si vos capturas, es como si lo capturaras a Rommel y lo tuvieras escondido y no dijeras que lo tenés a Rommel. Claro, en lugar de tenerlo como un estandarte. Exactamente. Es medio absurdo, probablemente o la hayan derribado o haya tenido una falla y se estrelló, y a lo mejor murió porque salió viva del avión, pero los soldados alemanes la vieron venir y le pegaron un tiro porque era el enemigo, no porque Exacto. era quien era. Ujú. Así que, pero tenía 21 años. Eso es lo sorprendente. Es que si tenía 21 años cuando murió, ¿cuándo empezó a cazar alemanes? Y ella muere en el 42 y tenía 21, así que cuando entró a trabajar con los regimientos estos tenía 18, 19. Terrible, terrible. Es terrible, terrible. Eran todas muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Por eso algunas llegaron hasta el 2000. Por Claro, eso me llegaron que hasta el tenemos 2000. fotos y demás de ellas, de ya de. Claro. Y las fotos La son de tierna abuelita, homenaje. imagínate. Sí, sí, abuelita, ¿qué tal? ¿Cuántos aviones derribaste? Contame. Una Claro. cosa impresionante, realmente impresionante. Eh,
claro, lo interesante de esto es, repito, ese espíritu de combate, pero de cuerpo, del conjunto, y del deber propio personal, obviamente. Es, la verdad que absolutamente sorprendente, absolutamente sorprendente. ¿No? A mí no deja de sorprenderme todo lo que han hecho, todo lo que han hecho. Hay más, obviamente, hay otras que han hecho otras cosas y demás, pero estas mujeres son Es que una de tiene las todos cosas los más condimentos. Por eso yo descollantes. te decía, me pasa lo mismo que con los buzos italianos. Tiene todos los condimentos, porque es como lo impensado. Y además son monas, y además jovencitas, y además la Sí, épica. Es todo, es todo. sí, sí. Tienen casi toda la época la épica de Juana de Arco. Sí, sí, señor, Tienen todo junto, todo junto. exactamente. Si pasamos a la 15 hacemos un repaso de lo que hicieron. Nos comimos la 14, pero Sí, pero no tiene mucho valor, es una imagen interesante para que la vean después de un cuadro de aviones. está Pero bien. fíjense, en el Cáucaso, en el Kubán, una batalla muy importante alrededor de Crimea, Crimea específicamente, Bagration, el Vístula de Loder, la última ofensiva alemana, la Prusia Oriental, participaron en todos los lugares, que eso también es importante. No es que crearon un escuadrón de mujeres para que quede bonito y lo dejamos volando en cualquier lugar sin importancia. No, las hicieron volar en las batallas más importantes del ejército de la Fuerza Armada Soviética. Una En esta participación imagen, descomunal. digamos, una de ellas está tirando. Eso no lo vi en las imágenes, en las fotos reales. Tiene Sí, ahí una ametralladora. alguna, es decir, algunos tenían ametralladoras y otros no. Está bien. No todos. Pero ahí además hay una cosa que yo siempre me olvido de mencionarlo, es una estupidez, pero es una estupidez de parte mía no mencionarlo. No tenían paracaídas. Bueno, ¿cómo no tenía? ¿Por qué no tenía? Claro. Bueno, en realidad nunca hubo una explicación real de por qué no les dieron paracaídas. Pero una de ellas, a la que alguna vez le preguntaron, dijo, y no nos daban ojo, no le daban paracaídas a este regimiento, al nocturno, los otros sí tenían. Sí, a la que le dieron el avión de plástico, de mentirita. Claro, una de ellas dijo, y no nos daban paracaídas porque nosotros no importábamos. Ay, Dios. Esa fue la lectura de una de las pilotos que no dejó de cumplir el deber como lo hicieron todas, ¿eh? Para los que no están viendo, por ejemplo, ¿no? Este, de la batalla del Cruce de Kubán, que es la que más tiene, no, después hay, tienen 4.623 salidas. O sea, era palo y palo y palo y palo y palo. Terrible, terrible. Hay algunos equipos que han salido 18 veces por noche. Eran rendidores las porquerías estas hechas de papel maché dentro de todo. Claro, por eso se fabrica, Se amortizaba por el costo, estaba el bien, costo-beneficio era bárbaro. Por eso se fabricaron tanto. claro. Y sí, Servían para todo. se lo hacía con dos cajas. Sí, aparte son los aviones más versátiles, lo usaban para cualquier cosa, ambulancia, fumigaciones, eh, correo, para cualquier cosa. Un montón de modelos de esto. Impresionantes. Es un avión pobrecito, pero la verdad que todo el mundo lo volaba. Claro. Y una reflexión también sobre esto es que los rusos también tenían otras mujeres que hay que tener en cuenta. Si pasamos a la siguiente, acá tenemos dos francotiradoras, muy famosas las dos, una con 59 eh, víctimas, digamos, y otra con 309. Esta no le pegó, o sea, le tapaba los ojos y tiraba lo mismo, porque no me digas. Sí. Esta de los 309, Ludmila, formaba parte de un batallón de infantería. Claro. Cuando murió el comandante del batallón en combate, la oficial más antigua era ella. Así que ella dirigió durante varios meses el batallón. Es decir, además de ser francotiradora, comandó un batallón de infantería, 800 tipos, ¿Cuántos en años tendría? Acá combate. también se la ve jovencísima. Y a la otra, la de los 59 víctimas, que Sí, al lado de Ludmila nos parece
una cosita, bajó Sí, casi 60 monos. Rosa Yanina, mm, también se la ve muy pequeña. muy jóvenes, son jóvenes. Hay otra que tiene 120, hay otra francotiradora que tiene 120 muertos. Dice, son impresionantes. Pero también uno dice, bueno, puede fantasear. No, lo que pasa es que el francotirador está lejos y que es muy delicado y demás. Bueno, las otras dos que están acá manejaban tanques, pero no solo tanques, grupos de tanques, porque eran oficiales, Claro. sino que manejaba un tanque solamente era el conductor, el chofer del tanque. No, no era así. Es decir, Tenemos dirigían 2 operaciones tanquistas, pequeñas. Marilla y Alexandra, Alessandra, que sí. Y tampoco podemos todas, pronunciar los apellidos, pero eh, claro, pues son todas súper condecoradas además. sí, 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 sí. Y muy recordadas, muy recordadas. Y estas son, junto, es decir, las brujas son el pináculo, digamos, pero todas estas son las que promovieron lo que muchos años después hizo que las mujeres pudieran entrar regularmente a las Fuerzas Armadas, incluso a las soviéticas. Es decir, ¿por qué? Porque en la página siguiente tenemos el número. Hubo, por lo menos, porque también, por supuesto, la información soviética es limitada, Sí, claro. 500.000 mujeres en combate. Está bien, estamos hablando de un ejército de 10 millones de hombres, pero 500.000, Em, Sobre todo muchas. para el tema de la aviación, pero en realidad te puedo preguntar también para las francotiradoras o las franchistas. Em, ¿Cómo era el reclutamiento? O sea, ¿era todo voluntario esto, a diferencia, digamos, de lo que tiene que ver con el servicio de hombres? Este, A ver, em, el reclutamiento soviético es un mix. Hay reclutamiento voluntario, pero también hay reclutamiento obligatorio. claro. Y eso depende más que nada de las circunstancias y la situación de la guerra y el lugar donde uno está reclutando. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es que yo tenga que reclutar soldados en una ciudad que está 100 kilómetros de frente con los alemanes o 50 kilómetros, donde todos van a venir a buscar un arma. Y Claro. otra cosa es que yo esté reclutando en Mongolia, Sí, 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 en el sí. otro extremo. Así que era un mix. Con las mujeres no está muy claro, como siempre, nunca hay información completa, pero es muy probable que haya habido mucho voluntariado. Mucho Era, voluntariado, es ¿no? muy Porque, probable. Sí, lo que pasa es que también había mucho reclutamiento surgía de la fábrica. claro, Es decir, cuando Stalin ante el ataque alemán mueve las fábricas a los Urales, se las saca de adelante y las lleva a los Urales, no todos los obreros fueron para allá. Y había obreras, había mujeres, obviamente. Así que muchas de ellas el único recurso que les quedaba era también entrar en la milicia. Porque hay cosas que también a nosotros se nos escapan. A veces estar en la milicia es la única manera de comer. sí, no, por supuesto. Esto lo hemos comentado en algún otro momento. Alguna vez lo hemos dicho, pero a veces es eso. Es esto o la nada. Además de algo que hoy en día parece muy, muy ridículo, pero además del prestigio social. Es decir, en el pueblo donde yo vivo van todos a voluntariamente inscribirse porque estamos en guerra y yo no voy. Claro, pero en el caso de los varones eso lo entiendo más, ¿no? Sí, Tiene, sí. tiene como, debe tener un peso, si sos el único que no fue a la guerra, ¿viste? Bueno, está bien. Pero en el caso de las mujeres, al no ser entendido y qué sé yo, sobre todo pienso, no sé, en las tanquistas. Es como rarísimo, ¿entendés? Que, o sea, no tenés una presión social para ser tanquista. No, 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 lo que pasa es que te reclutan y vas a parar a donde sea. Sí, sí, Y bueno, incluso hay algunas tanquistas que estaban casadas con tanquistas. claro. El mundo, La mundo familia. Sí, sí, el caso de un matrimonio también, que los dos pelean en dos tanques distintos y pelean contra los alemanes, muy simpático. Lo que pasa es que es cierto lo que vos decís. En el caso de los hombres, la cuestión del honor, la hombría y demás. Pero en el caso de las mujeres, si yo me voy a la Segunda Guerra Mundial, también queda el sinsabor posterior a la, no el sinsabor, sino el problema posterior a la guerra del colaboracionismo. claro. Y hay que tener en cuenta eso.
tema que tenemos, lástima que no está Guille para que le pida a Abdul que lo anote, pero es un tema. Pero no te pero sí, es un tema muy importante porque hay una cosa en eso, y yo entiendo que por supuesto traicionar es algo terrible, pero a veces cuando uno trata temas como ese somos muy duros porque juzgamos la conducta de la gente en la guerra con la moral de la paz. Es Eh, exactamente así. Hay eh, mucho de eso. claro, Eso lo vimos, mira, no me acuerdo. ¿Quién era? Un puente de sí, Macedonia, alguna vez lo creo mencionamos eso, no me que lo acuerdo. charlamos del recibimiento y qué sé yo, y cómo. Y bueno, tenés que estar ahí, ¿no? Tenés que estar Claro, en hay un que lugar estar, tal cual. ocupado, tenés que seguir viviendo, tus hijos tienen que comer, bueno, Sí, hay montones de cosas que hay que tenerlas en cuenta. tal cual. Eh, Así que para mí me parece, bueno, las mujeres, las brujas son un caso, Para yo mí, no diré, de sí, las historias más fantásticas que hemos contado, sinceramente. eso. No las llamaría excepcionales para no minimizarlas como únicas, No, pero sí no, pero con una potencia descomunal, es que nos ha pasado otras sorprendente. veces, qué sé yo, incluso cuando hemos contado, por ejemplo, las historias de piratas y qué sé yo. em, Muchas veces contamos batallas navales, muchas veces contamos historias. Cuando se junta todo, es que todo se vuelve así, que tiene como ese sabor a película, ese sabor a historia Claro, erótica. Obviamente, que está lleno de historias heroicas, pero esta historia particular y qué sé yo, tiene todos los condimentos posibles. No sé si nos queda algo más para contar, si no, pasamos a cerrar, que la gente debe tener que ir sí. a cenar. No, el único detalle es que tan importante, es decir, tan sorprendentes son que han despertado novelas, películas, Cómics, dibujos, cómics, los cómics japoneses, que no me acuerdo de cómo se llaman, los hay animes. de todo, es decir, el anime, es decir, incluso hay una canción de Sabatón Bueno, porque dedicada Sabatón a tiene de eso. todo, tenemos que empezar a usar, lo que pasa es que si mucha gente nos pide que pongamos, lo que pasa es que Sí, después YouTube te joroba con los derechos, y esa es la razón por la cual sí. No, y Sabatón te joroba el oído, que es el otro problema bueno, que eso tiene. porque Pero bueno, no los querés, pero es difícil porque cualquier cosa, cualquier musiquita que pongas después te joroba los derechos. sí, Bueno, sí, te percibo, es cierto. la semana que viene tenemos algo raro también. Nos va a Mm, visitar Marcelo Marienhoff y vamos a hacer la Cuarta Cruzada en, en sí. en todo lo que tiene que ver. No sé si hacemos la Cuarta Cruzada completa o solamente el chapa chapa. No, digamos, la cuarta, vamos a ver todo el detalle de cómo es. Si hay una cruzada con participación naval, es muy importante. Vamos a ver dónde termina la cuarta cruzada, que es tal vez lo más interesante de todo. Exactamente, Sí, ciertamente. Y se va a sumar a nuestra saga porque ya hicimos. Estamos haciendo sanguchito medio con las cruzadas porque hicimos la primera. sí, la primera y ahora vamos a la cuarta, pero ya vamos a llegar a las otras. Exactamente. Bueno, damas y caballeros, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que cualquier cosa nos escriben a historiasbélicas.ok@gmail.com y que esta historia y el resto de las historias están en historiasbélicas.ar. Bueno, Jorge, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.